Velasco. Y antes de entrar a los datos duros, vale la pena subrayar el trago amargo de Reforma, ¿no? Por ejemplo, en primera plana, a propósito del tema que vamos a abordar, dice, se reduce la pobreza. Así, en frío, no le agregan ningún adjetivo. Siempre que hay un tema espinoso de la 4T, se deja ir con todo, ¿no? Reforma. Y ahora sí, así en chiquito, ahí está la primera plana, no sé si la tengamos, pero en la parte inferior izquierda pone una gráfica de Coneval y así. Sin más, esto es un trago amargo, ¿no? Para los conservadores, sin duda. Se reduce la pobreza. Tanto nos dijeron que López Obrador y sus políticas eran una maquinaria de pobres, ¿no? Una máquina de hacer ¿verdad? pobres, exactamente. ¿Y luego? Ahora, el Universal, pues no se aguanta, ¿no? Y si dejan pobreza 8.9 millones, pero sube el rezago en salud, que como vimos, pues no es exactamente así. En todo caso, no tenemos ese dato realmente. Exacto. Recordemos que estamos en una transición del modelo público de salud y lo que tiene el Coneval como dato, pues no es exactamente esto que pudiera traducirse en que pensemos que el rezago en salud aumentó. Oye, el financiero. No. Pero el financiero, decrece pobreza, pero también le agregan el pero, ¿no? Aumentan carencias. Y lo de las carencias, ¿no? Sobre todo se recarga en el tema de salud. En el tema de salud. Sí. Entonces, ¿qué nos sugiere el financiero? Que no hay relación. Que no importa. Que no importa que baje la pobreza. O sea, es un contrasentido lo que plantea en la primera plana, pero sabemos que hay un enojo por otras causas de estos medios de comunicación, ¿no? La jornada creo que sí lo refleja con mayor claridad, ¿no? Lo que está pasando. Sí, da varios detallitos, ¿no? Dice, determinantes programas sociales y alza a minisalarios, destaca, es decir, que sí refiere las causas, ¿no?, de esta disminución de la pobreza. Luego, la cifra de mexicanos en esa condición se redujo a 46.8 millones. En ese periodo, la población con alguna carencia bajó de 43.9 a 36.3. Y luego hubo mejora importante en el sector de 65 y más, afirma consejero, y persisten rezagos en acceso a la salud y a la seguridad social. Advierte que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Aunque así también lo frasea, dicho sea de paso, el personal o los consejeros del Coneval. Así es. Entonces, ¿sirven o no sirven los programas sociales? ¿Qué hubo, no? Les podemos decir a los conservadores. ¿Sirven o no? Pues claro que funcionan. Además, ha habido crecimiento económico, mayor confianza en la economía, genera certeza López Obrador, récord en inversión extranjera directa, récord en creación de empleos, aumento en el salario mínimo. Entonces son decisiones de Estado que claro que están teniendo repercusión y esto es muy importante. Si nosotros hablamos de 8.9 millones de mexicanos que dejan la pobreza, pues estamos señalando que serían por millón 10 veces el Estadio Azteca. Entonces estamos hablando de 80 estadios Azteca de personas llenos que dejan la pobreza en 2 años. Díganme si no es una excelente noticia. Tendrían que estar reconociendo esto los conservadores, pero imagínense, en el foro de los conservadores, Beatriz Paredes calificó, esta priista, a López Obrador como un accidente en la historia. Pues si hubiera sido un accidente, qué gran accidente si tenemos estos resultados, ¿no? Por ejemplo. Así es. Y pues vamos a ver ya, porque le decíamos que el presidente detalló, fue desmenuzando parte de lo que se entregó ayer como datos de este estudio del Coneval. Y vamos a ver la parte que tiene que ver con justo la reducción de la pobreza. Hay una reducción de la pobreza extrema, reducción de la pobreza que no es extrema, y ahí hay diferentes datos. Y también después la reducción de la desigualdad entre el sector más rico y el más pobre del país. Pero ese ya lo habíamos dado, ese dato, con respecto a la última administración. Pero lo que no habíamos visto era cómo había evolucionado ese tema, y ahí es donde decimos qué barbaridad el calderonato. Vamos por partes. Los datos de ayer del Coneval, miren cómo se redujo la pobreza desde el 84, desde 1984. Miren, 2004, el porcentaje de la población en pobreza
es decir, de todos los mexicanos, en 2004 era del 47%. Este es el gobierno de Fox. Con Calderón, 46.1. Este es con Peña Nieto, 43.2. Y este es con nosotros. Hasta el 22, 36.3. Miren esto, 10% menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Y esto es en millones de personas. Eran 49 millones con Fox en pobreza, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros. Esto es porcentaje de la población y este es el número de habitantes en pobreza. Y yo estoy seguro que en el informe del 2024 esto va a estar más abajo y también la población. Esas son las cifras de pobreza. Tenemos un gráfico en donde están estas cifras de pobreza y también incluyen las de pobreza extrema, porque de eso también habló el presidente. Son diferentes las disminuciones que se presentan en una y otra. Vamos a ver, ahí se integran las dos, ¿no? Estábamos viendo justo en lo que refería el presidente, esto que está en verde en este gráfico y cómo baja hasta 29.3 millones de personas, ¿no? Y luego arriba, lo que tenemos en azul son las personas en pobreza extrema. Así es. Y se observa, ¿no?, entre 2020 y 2022 igualmente un decremento. Es decir, hay menos personas en pobreza extrema, de 8.5 a 7.1 millones. Ahora, si analizamos de 2016 a 2022, que además cruzamos la pandemia, estamos hablando del sexenio de Peña Nieto de 2016 a 2022, es muy sonado, es muy pronunciado lo que tiene que ver con la baja en el número de pobres. Pasas de 43.5 a 37.9, de 36 millones a 29 millones, ¿no? De personas en esa condición de pobreza. Y lo mismo en el caso de la pobreza extrema, bueno, ahí se da una reducción de 7.2 a 7.1. De cualquier manera, hay una mejoría. Sí, la caída entre el año de la pandemia y 2022 es brutal. En términos de porcentuales, la disminución de la pobreza extrema no es tan significativa, sí, pero sí hay una disminución, que es lo que explica el presidente a propósito de una pregunta que la recibió medio en función de lo que ha sido el tratamiento de la prensa de estos datos, la recibió medio a la defensiva, ¿no? Pero esto es lo que explica. Poco, pero bajó. El 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia. Sí, por eso es extraordinario este resultado. En el 24 vamos a estar mejor. Ahí están los porcentajes. Total de pobreza. Son datos de Coneval, ¿no? Y también hay una reducción en la desigualdad, que es la brecha entre el ingreso, ¿no?, de la población, los que ganan mucho y los que ganan muy poco. Y este es un asunto de justicia social. Esto no les gusta a los conservadores. Dicen, no, lo que pasa es que los pobres no saben pescar, ¿no? No les enseñaron cómo salir a pescar y obtener el pescado. O sea, es un asunto, según ellos, de mérito. Pero en este país no es un asunto de mérito, sino es un asunto de en donde naciste. Hasta hay una condición geográfica. Si naciste en el norte, si naciste en el sureste. Y todo esto se ha venido rompiendo con la inversión pública, con la planificación, con la idea de conectar el desarrollo de toda la República Mexicana. Y ahí están los resultados, igualmente. Pero pues no les preocupaba a los neoliberales esto. Ellos decían, es que si ganamos tanto es porque lo merecemos. Exacto. ¿No? Y ustedes porque
son Porque negligentes, tontos, flojos, son flojos. no trabajan. Exactamente. Exactamente, pero bueno, esto también ha cambiado en el país en función de estos datos y vamos a ver nuevamente lo que es el contraste entre esta administración, la anterior, pero también nos fuimos un poquito más allá en los datos que ahora nos ofrecen y podemos ver también otras administraciones. Este es importantísimo. Diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox que tenían los ricos, 23 veces más que los pobres. Miren con Calderón, 35.6 veces más. Esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad. Para esto se robaron la presidencia. Esto es con el gobierno del licenciado Peña Nieto, 21 veces más y ahora 15 veces más. Lo mismo aquí, casi 10% y aquí casi, bueno, 20% de disminución. Bueno, lo decíamos en el caso de Felipe Calderón, es escandaloso, porque no teníamos ubicado a Calderón en tan grandísimo desastre en materia de la pobreza, porque sí, además ellos es... han presumido que supuestamente íbamos muy bien y que con el Seguro Popular todo iba de maravilla y que sí se estaba invirtiendo en desarrollo social. Bueno, tuvo ahí, recuerdo, creo que estuvo Josefina Vázquez Mota, ¿no? También en su momento en desarrollo social, en educación pública, pero ellos han presumido a Felipe Calderón como un estandarte de buen gobierno y ahora sabemos el daño que generó no solo fue de la violencia, sino en la desigualdad. La desigualdad y la pobreza, y no solamente lo defienden hacia el pasado, ¿no? Sino ahora también se anda queriendo recuperar, y de eso también habló el presidente, por cierto. Pero vamos al tema que es el que han destacado en muchos de los titulares del día de hoy, que es el tema de la salud. A ver... El pero, ¿verdad? Que le pone el Universal. O sea, partamos pero del hecho de que rezago. sí, por supuesto, sigue habiendo mucha pobreza en nuestro país, pero aquí el tema es las tendencias, cómo se van desarrollando y qué es lo que nos permite también entender verdaderamente qué es lo que está pasando. Y aquí esto, pues sí hay un problema con la pregunta del Coneval como para poder saber realmente el diagnóstico del acceso a la salud. Esto es lo que explica el presidente. Pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial, con el llamado seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente, cuando les preguntaron, dijeron, no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es atención médica gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro. Pero ahí va a ir poco a poco, entendiéndose. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. Y bueno, hay que destacar que hay un acceso universal al sistema de salud, a diferencia de lo que significaba el Seguro Popular. Y además el IMSS Bienestar, que es la federalización de este sistema en varias entidades, está creciendo. ¿Y esto qué significa? Médicos, significa hospitales, significa también medicinas para las personas. Y hemos visto claramente en estas gráficas que nos han mostrado el IMSS Bienestar de cómo cuando se entra a una entidad cambia la situación radicalmente, ¿no? Del acceso a la salud y bueno, después de
esta administración que se hace desde la Federación de los Recursos. Sí, a ver, estamos en un proceso de transición, eso no cabe la menor duda, que se ha dado en el último año, año y medio, cuando se echa a andar esta nueva política que universaliza la salud, cuando lo que teníamos era pues una cuestión que te afiliabas y que, ¿no? O sea, a través de ciertos programas. En este momento, justo en estos 2 años, se da esa transición y eso evidentemente genera confusiones porque había gente que estaba afiliada a una cosa, ahora ya no está. Entonces parecería que ya no tiene ningún tipo de acceso a la salud. Eso es lo que justo estamos diciendo que no refleja la encuesta de Coneval. Y también lo explica Jesús Esquivel, ¿no? Gerardo Esquivel, Gerardo Esquivel, perdón. El subgobernador Gerardo Esquivel, del Banco de del México. Banco de México. Sí, gran economista que además ha explicado desde antes la efectividad de los programas sociales para romper la inercia de la pobreza. Sí. ¿No? Y que vale la pena, lo que van a ver también en pantalla es justamente la pregunta con respecto a las respuestas que se dan ahí en esta encuesta del Coneval, porque entonces nos permite entender que esa pregunta es la que le da de los menores puntos, digamos, a esta parte de la salud y que se refleja también después en las carencias. Vamos a ver. Que no implica que necesariamente se haya reducido en los hechos el servicio de salud o el acceso a los servicios de salud, sino que también es un poco el resultado desafortunado de una transición fallida de un sistema que era el Seguro Popular, muy conocido, que había tardado muchos años en desarrollarse y que bien o mal había logrado transmitirle a la población la certidumbre y la confianza de que podía tener acceso a ciertos servicios acotados de salud, pero que en la transición al INSABI, que se trató de hacer demasiado aceleradamente, pues mucha gente piensa ahora que no tiene acceso, aunque lo siga teniendo. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que lo siga teniendo. Y aquí una cosa que entonces resulta un aprendizaje, digamos, o una lección de todo esto también es la comunicación de los servicios de salud. Creo que es muy importante que eso se dé de una manera más masiva. Por supuesto, aquí le estaremos informando. Y también los de Coneval pueden preguntar de una manera más precisa, ¿no? En sus siguientes ejercicios. Como otra de las sondeos, ¿no? Sí. Y bueno, pues está aumentando la seguridad alimentaria, sin duda, esto está clarísimo. Si 8.9 millones de mexicanos dejan la pobreza, lo esencial es que tienen hoy para llevarse más a sus casas, para comer, para lo básico, y vamos a escuchar parte de lo que dice el presidente. En alimentación hay menos hambre. Así como baja la pobreza, ahora la gente tiene más alimentos que antes, pero considerablemente más. 5.1 millones de personas tienen mejor alimentación. Y aumenta la seguridad alimentaria, que pasó de 57.8 a 66.1. Esto solo del 20 al 22, casi 20% de más seguridad alimentaria.